decía Diego, vamos a ver hoy la cuarta de las 5 solas, o sea que solo nos queda una, la de la próxima semana. Y vamos a estudiar esto. Les recuerdo que estas 5 solas son principios, vamos a llamarle así, que se establecieron a partir de la reforma que inició Lutero hace 504 años. No las puso él en particular, pero con el paso del tiempo, quienes han estudiado lo que él presentó y lo que Dios puso en su corazón para recapturar o retomar la fuerza de la palabra pura y clara, sin intervención humana, con el tiempo los estudiosos, los teólogos han llegado a 5 conceptos. Pero nosotros no lo estamos estudiando por el punto de vista histórico, que si bien funciona y sirve y es importante que lo conozcamos, nosotros lo estamos estudiando como parte del legado y del testimonio que nos dejó el pastor Rogelio. Iniciamos hace algunas semanas, en las fechas en las que se cumplieron 2 años de que él partió, pero recordándolo a él, yo quise incluir estas 5 solas porque es parte de lo que él nos enseñaba a través de su testimonio personal, no tanto que nos dijera, a ver, escríbanle ahí, sino cómo era él, y creo que coincide perfectamente con eso, pues son los principios de nuestras creencias. Entonces hoy vamos a hablar de la cuarta sola. Ya vimos primero sola escritura, luego vimos solo Christus, luego vimos sola gratia, se escribe en la semana pasada, y precisamente hoy vamos a ver sola fide, que es solamente a través de la fe, que es el complemento perfecto de sola gracia, o solamente a través de la gracia. A ver si me logro hacer entender. La salvación, el decir estoy liberado de la posibilidad de no estar con el Creador, eso es la salvación. La podemos ver desde 2 puntos de vista. La podemos ver desde el punto de vista de lo que Dios nos da como salvación, eso es a través de su gracia, y fue lo que explicamos la semana pasada. Cómo es que Él nos ha manifestado que es su gracia, y solamente a través de su gracia que nosotros podemos obtener la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer en relación a eso. Sin embargo, esa misma salvación vista desde el otro lado, o vista, vamos a decirle, sola gracia es de arriba para abajo, ahora lo vamos a ver de abajo para arriba. ¿Cómo es que nosotros podemos ponernos en condición perfecta para que, conforme a lo que nuestro Padre nos ha dicho, estemos en condición para recibir esa gracia? No significa, y eso es lo que vamos a estudiar ahorita, que sea suficiente, es la gracia la salvadora, pero ciertamente Él nos dejó un camino que tenemos que hacer nosotros para estar listos, preparados para eso, inclusive para poderla ver. Entonces, hoy vamos a ver sola fide, que es solamente a través de la fe, es cómo nosotros podemos interpretar esta parte y qué es lo que nos toca hacer en un momento dado para cumplir esta parte. Entonces, de eso se trata el mensaje del día de hoy, es el mismo mensaje de salvación, ahora de abajo para arriba, cómo complementamos o cómo llegamos al momento exacto en el que nuestro Padre nos regala su gracia. Entonces, vamos a iniciar, les invito a que me acompañen ahí, vamos a leer hoy particularmente el libro de Romanos, 2 pasajes. Vamos a empezar con Romanos 1, del 1 al 7. Repito, Romanos 1, del 1 al 7, con esto vamos a empezar, y dice así, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Aquí el autor nos está afirmando 2 cosas, digamos que es la entrada a lo que vamos a estudiar. Nos está afirmando 2 cosas que tenemos que tomar como muy certeras y como principio fundamental para entender el poder de la fe. No el poder, los alcances de la fe, vamos a llamarle así. Vamos a hablar de fe. Nos deja el autor 2 premisas muy
ustedes quieren muy elementales y que podemos pasar por obvias, pero aquí las deja claras en la palabra. La primera de ellas es que debemos regirnos por la fe. Dice en el 5, por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Es decir, cuando hablamos hace 3 semanas, de sola escritura, decíamos que la palabra de Dios, la palabra escrita, su Biblia, o la Biblia es, o lo que conocemos como Biblia, es nuestra autoridad máxima, es a la que nos tenemos que apegar para hacer lo que nos toca, para tomar decisiones, para educar, para compartir, para corregir. Decíamos que la palabra es la base de lo que nosotros entendemos. También veíamos ese día que en Juan 5:39, ¿se acuerdan? Que escudriñan las escrituras porque piensan que encuentran en él la salvación, pero es ella la que da testimonio de mí. Es decir, la escritura es nuestra máxima autoridad en cuanto a reglamento, vamos a llamarle así, por decir un título. Sobre ella estudiamos, pero no para aprendernos lo que dice ahí, sino para entender de qué está hablando. Y en este caso está hablando del Creador y de todo lo que Él nos ha regalado. Entonces, aquí nos dice que es a través de la fe que nosotros debemos actuar. ¿Se fijan? Una cosa es el conocimiento, que es la palabra, y otra cosa es la fe sobre la que nosotros debemos actuar. Son dos cosas que de alguna manera complementan, porque tu fe se va a ver fortalecida para mayor sabiduría. Más entiendes, más estudias, más lees y trabajas en la palabra, obviamente más fortalecida se va a hacer tu fe. La fe no es un asunto que nos va llegando y solita crece y solita es mayor. O sea, no es porque alguien diga esa persona tiene más fe que yo o tiene más fe que otra persona, porque sí. No funciona así, sino que la fe es algo que podemos ir acrecentando y fortaleciendo. ¿Cómo fortalecemos la fe? Obviamente conociendo más a nuestro Padre, como a través de la Escritura. Entonces, la Escritura es nuestra premisa básica sobre la cual vamos a aprender de cómo es Dios, cómo somos nosotros y cómo debe ser nuestra relación con Él, ¿sí? Pero una vez que vamos conociendo esto, lo pasamos por el crisol de la fe para ver cómo es nuestra actuación, ¿sí? Entonces, aquí dice que es a través de esta fe como debemos de actuar, ¿sí? Tenemos que obedecer a la fe que está basada en la palabra, ¿me siguen? ¿Sí? A su vez la fe está basada en la palabra, entonces yo me tengo que regir por esta. Y la otra cosa que dice es que aquí están todos incluidos, porque menciona primero, cuando empieza a hablar del Evangelio, dice, por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, es decir, en lo que conocemos como Antiguo Testamento, ya se hablaba de Él, y ya se hablaba de lo que es, ya se hablaba de lo que somos. Entonces, todos los que estaban antes de Cristo, o para poner el punto de medición, vamos a llamarlo así, todos los que estaban antes y todos los que están después, ¿sí? Porque dice ahora, nosotros somos instrumento apostólico, recibimos el don para efecto de persuadirlos. Esto significa que todos los que estaban antes están incluidos y todos los que están a partir de ese momento están incluidos. Pero también hace el señalamiento más adelante, entre el 6 y el 7, dice, entre ellos están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado, y luego dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Es decir, también se refiere no solo a tiempo, antes y después, sino también espacio, todos en general, ¿sí? A todos. En ese entonces la separación o la división era muy simple de percibir, eran los judíos y todos los demás, llamados gentiles. Pero aquí Pablo dice, es para todos. Entonces, entendemos en primera instancia que cuando hablamos de fe y nuestra necesidad de obedecerla, es para todos. No hay quien quede exceptuado o no incluido en esta necesidad de obediencia. Entonces, a mí se me hace muy padre reiterar esto, repito, Romanos 1, del 1 al 7, porque nos queda muy claro que el mensaje es para todos e incluye a los que estaban antes, a los que están hoy y a los que estarán posteriormente, ¿sí? Todo está incluido, no hay forma de que no esté. Ahora,
Lo reitero un poquito más adelante, lo hace más fuerte en este mismo capítulo 1, ¿sí? En los versos 16 y 17. No quiero leerlos porque está muy bonito. El verso 16 está muy bonito. Hasta el pastor Rogelio varias veces lo señaló, lo presentó en sus prédicas. Él lo decía con mucha pasión, puedo decirlo, le gustaba mucho. Entonces vamos a repetirlo. Dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y en el 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Aquí esto está bien, es mucha información, porque dice, el Evangelio, que decía en los primeros versos Pablo, que es el mensaje presentado en el cual creemos por fe de que ha de suceder, es el poder para la salvación, es decir, mi salvación viene por fe. Y lo repite en el 17, dice: en el Evangelio se menciona que la justicia proviene de Dios, ¿sí? Lo cual es por fe de principio a fin. ¿Por qué hacemos este señalamiento? Porque es importante que entendamos este concepto bien claro, que la justicia proviene de Dios. Porque en el momento que nosotros creamos, nosotros me refiero a los humanos, a las personas, sea cual sea tu edad, tu sexo, tu conocimiento, en el momento que yo crea, que yo pueda determinar lo que es justo y lo que no es justo, si yo creo que tengo esa habilidad, ¿sí? Entonces voy a empezar a pensar que mis acciones me acercan a ese concepto de ser justo. Entonces empiezo a creer que yo tengo la capacidad de hacer lo necesario para ser hallado justo. ¿Así es? Si yo creo que puedo determinar qué es bueno y qué es malo, entonces estaría yo diciendo: pues entonces no necesito a Dios, porque yo solo determino lo que es justo, y como lo cumplí, entonces tengo derecho a la salvación. ¿Se fijan cómo puedo yo incurrir en el momento exacto en el que dejo de pensar y de creer firmemente que la justicia es de Dios, y empiezo a creer que yo puedo establecer lo que está bien o está mal? En ese momento voy a decir: pues yo creo que esto está bien, lo cumplo, por tanto ya tengo el derecho sobre la salvación. Entonces yo solo me estoy metiendo el pie, y puedo engañar a otros diciendo que haciendo esto vas a alcanzar la salvación, cuando no la vas a alcanzar. Y le decía yo ahorita, conjugándolo con el sola gracia, no se puede, porque lo que nuestro Padre nos dijo es: la salvación es un regalo mío a través de la gracia, ¿sí? Y te la estoy ofreciendo en base a obediencia, no en cuanto a sacrificios. Las obras son sacrificios. Las obras es que tú hagas lo que tú creas que está bien, con el costo que sea necesario, y tú crees que con eso ya lo alcanzaste. Pero él dice: no es ahí, sino es a través, ¿sí?, de la obediencia, de que yo te lo pido. ¿Por qué? ¿Para que tú alcances la salvación o para que me toques a mí como tu Dios? Que la próxima semana, en la última sola, es cuando vamos a ver por qué todo lo que hacemos es hacia Él, no para nosotros, para salvación. Eso es lo que veremos la próxima semana, en la quinta sola. Por eso están todas en conjunto. Pero aquí en este caso, si tú crees que tú puedes establecer esa justicia, entonces vas a llegar tarde o temprano a la creencia de que tú no necesitas a Dios para ser salvo, porque todos queremos ser salvos, todo el mundo queremos estar con Dios, todos queremos una vida eterna, todos queremos una vida sin ningún tipo de problemas, vida eterna, en libertad. Sí, todos la queremos, la verdad es que a todos nos encantaría. Pero entonces empiezas a creer que tú, cumpliendo ciertos requisitos, alcanzaste esa salvación. Por eso es que es importante, y por eso que aquí Pablo, como instrumento de Dios, nos deja muy claro que no funciona así. No funciona así. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Porque es don de Dios, no es don de nosotros, ¿sí? Es Él el que la da, nosotros nos ponemos en disposición a Él. Entonces, como nosotros no podemos alcanzarlo, entonces nos dice: bueno, la manera en que yo puedo ejercer justicia es a través de la fe.
La única medición, y si es que se puede decir medición, por la cual podemos establecer qué tan cerca estamos de Dios, ¿sí?, es a través de la fe. Es a través de la fe. Vamos a seguir leyendo en otros pasajes que son, de hecho, el eje central de lo que estamos comentando, pero quiero dejar bien claro esta parte, ¿sí? Por eso es que de entrada es para todos, pero la justicia es la de Dios. Yo no puedo, no tengo la capacidad. Y si yo me arriesgara a creer que tengo esa capacidad, solita va a derivar, no hay forma que no suceda, en que tú digas, esto es bueno, esto es malo, pues hago lo bueno, ya la libré. No vas a poder evitar creer que como tú estableciste lo bueno, ¿sí?, hay que hacerlo. Y ya con esto estoy del otro lado, pero no es así, no es así. Nuestro Padre nos deja muy claro que no es así. Entonces vamos a leer, ahora sí, la parte central del mensaje. Vamos a pasarnos al capítulo 3, ahí mismo en Romanos, ¿sí? Vamos a leer los versos del 20 al 30. Romanos 3, del 20 al 30. ¿Lo encontraste? Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, ahorita lo vamos a ir analizando. En el 21 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Aquí son muchas cosas que podemos platicar. La primera dice, nadie puede ser justificado. Ser justificado se refiere a ser tomado como justo, ser hallado justo por cumplir la ley. Y aquí está hablando en particular, considerando ¿cómo se dice?, el contexto. Está hablando de las personas que creen, precisamente en atención a lo que vimos hace ratito, que cumpliendo la ley consideraron que eso era bueno y por tanto decían, yo ya estoy del otro lado, yo ya estoy bien con Dios, yo ya soy salvo, yo ya tengo todo el derecho. Entonces, cuando habla aquí de jactancia, se refería a, como yo sé mucho, o yo sé más, yo he estudiado más, como yo ya sé lo que es bueno y hago lo bueno, entonces yo ya estoy en un nivel superior. Hoy en día puede suceder exactamente lo mismo. Es más, sucede exactamente lo mismo. ¿Con quién? Con las personas que nos centramos en el conocimiento, aprendemos mucho, investigamos mucho, y entonces ese mucho conocimiento humano me hace creer que yo entiendo a Dios. Entonces empiezo a hacer las cosas que, según yo, ahí es las que tengo que hacer. Entonces, en realidad, no estoy logrando lo que dice aquí la palabra a través de la fe, sino que lo estoy visualizando a través de las obras. No sé si me siguen. Porque yo creo que sé más que tú, porque he estudiado más que tú, hago las cosas
entonces yo siento que estoy en un plano más cerca de Dios que tú. Esta es la manifestación, ¿sí?, que es lo que está diciendo aquí Pablo, en este caso para los judíos, no voy a decir los judíos, voy a decir algunos judíos, de lo que veíamos en el capítulo 1. El peligro de creer que yo puedo determinar lo que es justo y no es justo me puede llevar a yo sentirme superior. Eso lo platicamos como una posibilidad de peligro en el 1, y en el 3 Pablo ya se lo está diciendo. Bueno, de hecho esto empieza desde el 2, pero ahorita por tiempo no vamos a ver todo el 2 y el 3. Pero viene hablando desde el 2, el capítulo 2, y en el principio del 3, en donde dice eso. Es precisamente porque ustedes creyeron que podían determinar lo que está bien o está mal, en lugar de solo tener fe y presentar nuestra fe, nuestra confianza en el Creador, es que ustedes están en un plano de jactancia, de que creen que están más cerca. El capítulo 1 es, por aquí viene, y en el segundo 2, en el 2 y en el 3, ya te pasó. ¿Me sigue? Entonces tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Porque nos puede pasar. No solo nos puede pasar, sino que nos pasa continuamente. Dice Dios, la verdadera justicia es la mía, y va a llegar por la fe y no por las obras, por dos cuestiones fundamentales. ¿Sí? Esto es importante. Si fuera por conocimiento, vamos a tomar mucha atención aquí, son dos cosas por las cuales las obras, o el conocimiento, o el yo sé más que tú, o he profundizado más que tú, o he profundizado lo suficiente para conocer a Dios, vamos a decirlo de esa manera. No tanto que yo presuma enfrente de ti, sino yo creo que conozco más a Dios y he profundizado y realmente soy bueno, realmente hago lo que me pide mi Padre. Y yo me la creo de que estoy cumpliendo los parámetros buenos, ¿sí? Cuando nuestro Padre nos dice, no, no es por ahí, es por fe. Es por dos cosas muy particulares. La primera, si fuera por conocimiento, ¿qué pasaría con aquellos que no conocieran? ¿Qué pasaría con todos aquellos que no conocieron o que al día de hoy no conocen la palabra? ¿Están más lejos de Dios? ¿Qué no es Dios, como dice aquí en el 29 y en el 30? ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa fe a los que no lo están. Si yo creo firmemente que Dios creador es el único Dios y que es Dios de toda la creación, pero creo que a través del conocimiento y de las obras, del determinar bueno y malo, que yo tengo nociones de lo que es justo y lo que no es justo, entonces ¿dónde quedan todos aquellos que no conocieron la palabra? Ya hemos explicado aquí, lo explicaba, si mal no recuerdo, en diciembre, cuando hablamos de que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Se refería a que no necesitas el conocimiento para entender la nobleza del amor. Y veíamos en aquella ocasión que aún sin conocer la ley tú puedes tener una fe impresionante hacia nuestro Padre y creer en lo que es correcto. No porque determine lo que es justo o no es justo, como lo que estamos hablando hoy, sino porque en tu corazón está sembrado eso. ¿Qué pasaría con aquellos que no conocieron o no conocen a Dios mediante la Escritura? Entonces quedan excluidos. Les voy a dar un ejemplo de que no es así. Vamos a ir en el capítulo siguiente, ahí en Romanos 4, vamos a leer los primeros 3 versos. ¿Romanos 4? Romanos 4, vamos a ver nada más los primeros 3 versos para ver qué pasa con aquellos que no conocían la palabra, sin conocer en este caso la ley. Recuerden que la ley la conocimos, la ley como tal, y se conoce así como la ley de Moisés, después de Moisés, ¿sí? Y los profetas fueron añadiendo sus escritos para formar lo que es la Biblia. Pero antes de Moisés, en teoría no había.
ningún escrito. Fíjense lo que dice en el 1, 2 y 3 de Romanos 4. Dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Sus obras era realmente bueno, se refiere aquí este pasaje. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y él se lo tomó en cuenta como justicia. Dios dijo abiertamente, ¿sí?, y lo acepta como alguien justo a Abraham, sin que Abraham estuviera en tiempos donde estuviera la ley o el conocimiento de lo escrito. Solamente él creía con mucha fe y creía en las palabras del Creador. Y creía que había un Creador, un Dios Creador, ¿sí?, y creía que somos instrumentos de Él. Y que Él tenía el poder absoluto de tomar buenas decisiones. Y que Dios era el que sabía lo que es bueno y lo que no es bueno. El ejemplo más claro es cuando iba a sacrificar a su hijo. Él dijo, pues si es tu decisión, ya me lo imagino pensando así en términos más mexicanos, ¿no? Pues si tú dices, dale. O sea, yo creo que sí, si tú me dices que es por ahí, no creo que no le haya dolido y que haya pensado, pero es mi hijo. Pero no dudó ni tantito, dijo, si esto es porque tú lo pides y crees que esto es lo correcto, yo confío en ti, tengo fe en ti. Por algo ha de ser. Entonces Abraham es tomado, ¿sí?, como justo, como alguien de muy alta justicia. ¿Cuál justicia? ¿La de los hombres? No, lo hubieran tachado de loco. Pues ¿cómo que vas y sacrificas a tu hijo? Lo hubieran tachado de loco. Pero él estaba dispuesto y fue hallado justo, sin conocer. Entonces decíamos, la justicia llega por la fe, a través de la fe en nuestro Padre, ¿sí? Y no puede ser de otra manera por dos cuestiones. La primera es, ¿qué pasa con los que no conocen? Aquí está el ejemplo. Tiene que ser a través de la fe, porque es una medida universal para todos, conozcas o no conozcas. Y la segunda, es lo que dice en el verso 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si fuera por cumplimiento, ninguno de nosotros alcanzaríamos la posibilidad de la salvación. No hay forma de que una persona cumpla con el parámetro de ser bueno si fuera por cumplimiento. Si fuera por cumplimiento, serías 100% obediente y cumplirías todo lo que nos pide nuestro Padre. Y la verdad es que no tenemos esa posibilidad. No hay uno solo que pueda decir, yo cumplo todo lo que dice mi Padre. Porque en los mandamientos, el primero que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, la verdad es que nadie puede hacer eso. Nadie le alcanza en tu naturaleza para hacer eso. Solo Jesús es el único que lo ha logrado. Todos los demás, y eso hablando en una naturaleza humana, acuérdense que Dios se despojó a sí mismo de su naturaleza divina para vivir como hombre, con las reglas de los hombres, con la vida del hombre, y lo logró. O sea, no se aprovechó de ser Dios para cumplir la perfección, sino despojando su naturaleza de Dios, no se podía quitar su naturaleza de ser Dios. Pero sí, dejó de usarla y vivió como hombre y lo logró. Pero fuera de ahí nadie puede hacerlo. Por tanto, si fuera por el establecimiento de justicia humana de lo que es bueno y malo, nadie lo alcanzaría. Nadie sería hallado justo. Por tanto, nadie estaría en posibilidad de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se fijan? Por eso es que no podemos establecer nosotros lo que es justo. No podemos nosotros establecer lo que es correcto. Porque sería simplemente imposible. Nadie lo cumpliría. Entonces, no es por ahí. Entonces nuestro Padre, sabedor que eso no iba a suceder, pues no dejó en nuestras manos una cuestión que no podríamos cumplir. Dijo, mejor la medición de justicia
de lo que es justo, yo la voy a determinar. ¿Cómo? A través de la fe. La fe, decíamos ahorita, yo no puedo medir cuánta fe tengo yo comparado con los que tienen, no sé, mi hija, por ejemplo, que está aquí. Pues no hay un parámetro, o sea, no hay un, no sé, un aparatito que pongas tu huella digital y digan, ah, tienes 9.5. Y que llegue mi hija, ay, tiene 9.6, ya me ganó. No existe eso. Pero ciertamente existe el que tú puedas determinar para ti mismo si realmente estás actuando con fe. ¿Qué es actuar con fe? Creer firmemente que hay un solo Dios. Y que nos enseña a través de sus palabras lo que hemos visto en estas 4 mensajes de estas últimas semanas. Y que eso es para y por amor de Él hacia nosotros, para que nosotros entendamos y nos acerquemos. Él nos ama y nos ha dejado claro, lo decíamos la semana pasada cuando hablamos de la gracia, es un regalo inmerecido, no nos lo merecemos. Sin embargo, Él nos la ofrece. ¿Qué tengo que hacer? Igual que Abraham, confiar plenamente en que sus decisiones, sus momentos, la sabiduría que nos deje, las personas que conocemos, las pruebas que atravesamos, son para algo. O sea, no solo pasan, sino que suceden por algo. ¿Han escuchado la frase? Por algo pasan las cosas, solo Dios sabe. ¿Han escuchado esa frase? La decimos continuamente. Pero a veces la decimos sin conciencia de lo que estamos diciendo. Lo decimos como que, pues ya ni modo, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y nos acostumbramos a decirla así a la suave. Pero no es a la suave, aquí está la prueba. Aquí en Romanos 3. No es a la suave, realmente suceden. Y yo confío que tienen una misión. Y tienen un propósito, y tienen un porqué y un para qué dentro de mi vida. Porque creo firmemente que Él me ama. Tanto como creo firmemente que Él es el creador de todo. Entonces, si yo alcanzo y perfecciono y trabajo todos los días en aumentar mi fe, ¿sí?, entonces puedo confiar en esa salvación. Por eso he reiterado aquí, no una, sino varias veces, que les digo, es que no persigas la salvación por la salvación. Busca acrecentar tu fe en Dios y que para algo estás aquí, por algo estás aquí, para algo te eligió a ti, igual que a cada uno de nosotros, como hijos suyos, nos dio la posibilidad de ser llamados hijos suyos, cuando declaramos abiertamente que lo amamos, cuando confiamos, ¿sí? Pero busca esa razón, que la próxima semana lo vamos a complementar con la última de las olas, pero en la visión de acercarme a Él, no en la salvación, no como en los juegos de salvación por mí, ¿verdad? O sea, no pienses en eso, porque entonces estás volviendo a caer en el tema de lo justo o no lo justo. Volverías a caer en el error de decir, voy a hacer lo suficiente y necesario para estar en la condición para que su gracia me tome y sea salvado. Vuelvo a pensar otra vez en la falla, o erróneamente mejor dicho, en que yo puedo determinar con lo que hago el estatus que tengo ante Dios. Claro, Él tiene libertad para decidir a quienes invita a la vida eterna y a quienes no. Yo no soy quien para decir, bueno, al final se va a llevar a todos, porque Él ya perdonó todos nuestros pecados. Ya lo vimos hace 2 semanas con los Solus Christus. Él ya perdonó nuestros pecados. Pero si yo entiendo lo que dice su palabra, la sola escritura, y donde dice que Él nos ama y nos quiere para estar en eternidad con Él, y nos dice, pues entonces tengo que creer con la misma fortaleza, tengo que creer esto, que es la fe el único instrumento por el cual yo puedo tener de alguna manera cierto alcance. Pero como la fe no se puede medir, qué padre, ¿no? Qué inteligente nos lo puso. La única herramienta que vamos a utilizar para acercarnos a Él es la única que no tiene medición.
para quitarnos a nosotros el peligro de yo creer que estoy mejor o peor que otro, o que ya estoy más cerquita, porque la fe nunca se termina. O sea, la fe la conoces y la vas trabajando y va creciendo y sabes para qué sirve. A mayor fe, ¿sí?, mayor se vuelve tu confianza en el Señor. Entonces, qué padre que el único instrumento que no puede ser medido es el instrumento que Dios creó o determinó para acercarnos a Él. A mí se me hace muy interesante este tema porque nos da la certeza de lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar es el conocimiento para acrecentar nuestra fe. Por eso es que, y lo platiqué con el pastor Rogelio 2 o 3 veces, por eso es que aunque tú pidas mayor fe, lo que vas a encontrar va a ser mayor conocimiento para que tú utilices mejor tu fe. ¿Me sigue? La fe ya está ahí, ya la tienes, es tuya, pero tú tienes que determinar qué vas a hacer con ella. No va a haber nadie, creo yo, que te pueda hacer que tu fe sea más grande. No caigamos en el engaño, acuérdense, y esto también lo hemos mencionado varias veces, no caigamos en el engaño de las iglesias que te remueven emociones y creen que porque estás muy emocionado es más fuerte la presencia de Dios y estás más cerca de Él. Las emociones son humanas, obviamente nos las puso nuestro Padre, pero tenemos que tener cuidado porque entonces volvemos a la medición de que sí, y estás bien emocionado, pero no estás depositando tu confianza en Él. Volvemos a lo mismo, es yo me siento bien, pero la medición no es yo me siento bien, la medición es cuánto creo en Él. Entonces, yo te invitaría, hermano, hermana, a que pienses mucho en esto, que te des toda esta semana para pensar en cómo está mi fe. Y ponte en el ejemplo de Abraham. Si a ti te pidieran hacer algo así, ¿tú qué harías? Difícilmente creo que suceda. Pero ¿tú qué harías? O un sacrificio tal vez menor. X. O simplemente el amar a tu prójimo. ¿Por qué no lo practicamos más? ¿Por qué no dejamos de pensar en cuán diferente es mi vecino y mi compañero de trabajo? Dice hasta mi esposa, mi esposo, mis hijos. Y yo digo, bueno, es hijo de Dios igual que yo. Es criatura de Dios igual que yo. Por tanto, debo amarlo por el simple y sencillo hecho de que fue creado y puesto por Dios aquí enfrente de mí. Eso es tener fe. Yo creo que es por eso. Él decidió, yo lo acepto, lo agradezco, y si me lo puso enfrente, entonces tengo que cumplir su mandamiento, que es el de amarlo. Entonces yo te invito a que consideres esta semana a todos los que saludes, a todos tus compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, vecinos, parientes, salúdalos y trata de pensar a tu interior, ¿lo amo? O sea, lo amo al grado de decir, puedo ayudarle, puedo estar a su disposición, puedo exhortarlo, soy capaz de aguantar a veces un mal día, un mal humor, porque lo amo. Y el ejemplo más claro es los matrimonios, ¿no? Matrimonios cuando se aman y tienen a Dios en medio del matrimonio, no significa que no van a pasar por completo, por de repente algunos conflictos. Sí va a haber, claro que va a haber. Pero tú confías en que Dios te ayudó a tomar esa decisión, ¿sí? Y que te la puso o te lo puso enfrente para que fuera un matrimonio, ¿sí? Y lo sigues amando aun cuando hay días que pareciera como que hay muchas diferencias. Pero tú tienes fe en que por algo y para algo está ahí. Entonces tú lo sigues amando o la sigues amando. Entonces yo te invito a pensar esto. Toda la semana, a quienes conozcan, ponte esa pregunta. ¿Lo amo?
Si es así, entonces estás creyendo en nuestro Padre y estás obedeciendo a nuestro Padre. Si no, entonces entonces estás lejos de cumplir. Pero no se trata de que lo hagas o no lo hagas por hacerlo. Se trata de que lo hagas porque tú confías que para algo te pidieron que lo hicieras. Aunque a veces no lo entiendas, pero tú confías que para algo se lo pidieron y que va a ser para tu bien. Es como cuando le dices a tu hijo, cómete este plato. Oye papá, es que no sé qué es. Tú cómete. Oye papá, pero es que nunca he comido eso. Tú cómete. Tarde o temprano el niño, ¿qué va a decir? Una de dos. Me lo como porque mi papá me obligó. O dos. Me lo como porque mi papá me pidió que me lo comiera. Seguramente me va a caer bien esta comida. Por confianza. Exactamente, confianza o fe. Yo tengo fe en mi papá de que está haciendo las cosas por mi bien. Así funciona exactamente el día a día tuyo y mío. Yo confío y tengo fe en que lo que Dios me da es para algo. Viviendo la paciencia, ya ven que no somos bien superados. Quiero ver los beneficios de Dios hoy, en este momento. Cuando a veces no funciona así, a veces la paciencia es lo que tenemos que aprender. la paciencia es el mensaje, no el instrumento. Entonces, el sola fide o solamente por la fe me lleva a pensar en cuál es la parte que me toca a mí. Y la parte que me toca a mí es creer en Dios. Y creer en toda su maravilla, y creer en su amor, creer en su poder, creer que Él me ama y que tiene algo para mí. Porque es Dios, porque me ama. Y que lo que Él me dé está bien. Porque no me va a dar nada malo. Definitivamente que lo vemos todo el tiempo en la Biblia. Reitero el término que utilizamos en alguna ocasión, el emuná que mencioné también como en diciembre. El término judío, que hoy asociamos a fe, pero que los judíos tenían una doble naturaleza. Los judíos utilizan la palabra emuná como fe, es decir, la fe que tengo en que lo que Él me dice es cierto, pero también significaba fidelidad, era mi compromiso de fidelidad hacia Él. Entonces cuando decían emuná, es para los dos lados, es confío que de allá para acá es lo correcto, pero ofrezco mi fidelidad hacia allá. Por ese término que tristemente no hay una traducción en español. Estaba tan bonito el concepto, es confío en ti y aparte porque confío en ti te otorgo mi fidelidad. Es un término muy bonito ese de emuná. Así funciona entonces la fe, así nos pide nuestro Padre que manejemos la fe, que sea nuestra forma de creer y confiar en Él para acercarnos a la mejor condición en la cual Él nos va a dar su gracia, porque Él la prometió así. No la garantiza, pero Él la prometió así, pero como yo confío en Él, puedo estar seguro que llegará. Cuando alguien dice, yo soy salvo, no supongo que sea como un instinto de jactancia, sino como un tema de decir, pues es que tengo mi fe puesta en Él, a lo mejor que puedo hacer en mi vida al tener mi fe puesta en Él, y como Él me lo prometió, estoy seguro que sí, no está garantizado, pero confío plenamente en que sí. Confío plenamente. Por eso, cuando alguien te diga, soy salvo, no lo tomes a mal, no es presunción, es porque al contrario dice, con todo lo que tengo y con todo lo que conozco hasta el día de hoy, tengo puesta mi fe en Él. Y como Él me dijo que me lo iba a regalar, confío en Él. ¿Se fijan? O sea, no es un tema de jactancia, es un tema de fe. No está garantizado, es por fe. Entonces te invito a que trabajes en eso, te invito a que esta semana te cuestiones, ¿sí? Y te abandones y hagas oración y te acerques. La próxima semana concluiremos esto de las 5 solas con el por qué hacemos todo lo que hacemos para Él. Y entonces englobaremos los 5 mensajes y reitero, esto no lo hacemos solo por cultura, lo hacemos porque es el testimonio que nos dio el pastor Aurelio. Esto nos lo enseñó el pastor sin habernos enseñado, bueno, al menos a mí no me tocó que me haya hablado de las 5 solas, pero se lo aprendí, todo lo que he dicho aquí se lo aprendí con su testimonio. Era por eso que quisimos hacer estos mensajes. Toda la próxima semana concluiremos con esa parte. Entonces, hermanos, con esto terminamos nuestra transmisión, pero sí, por amor realmente me gustaría mucho que sí hicieran ese ejercicio, decir en la semana, a ver, ¿cómo está mi fe? Mi confianza plena en que
Mi Padre me ama y por algo me pide lo que me pide. Por algo yo hago lo que hago. ¿Es para Él o para mí? Hagan ese ejercicio. Donde estén, está bien. ¿Me siguen? Como no hay medición, yo no les puedo decir, vas mal, vas mal. No, no. Donde estés está bien. Pero te aseguro que puede estar mejor. ¿Me explico? Como no hay una medición, no hay un tope hacia arriba tampoco. Entonces, donde estés es el mejor momento de fe de tu vida. Pero entonces, vamos a caminar hacia arriba, vamos a trabajar hacia arriba. ¿Me siguen? No puedo decirte que estás bien o está mal. Pero la fe que hoy tienes es resultante de lo que has aprendido, lo que has conocido, lo que has escuchado, lo que has permitido que entre en tu vida. Bueno, hay que seguir hacia allá. Hay que seguir hacia allá. Le pido a mi Padre que su gracia pues, nos abrace, nos inunde, nos alcance. Y que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar este mensaje y lo pongamos en práctica. Nos vemos la próxima semana, los que están en transmisión.